Bienvenidos a este webinar que hace parte de la serie de actividades que realiza el Comité Jurídico Interamericano para difundir sus trabajos. Mi nombre es Dante Negro, yo soy el director del Departamento de Derecho Internacional de la Organización de los Estados Americanos, departamento que también hace las veces de Secretaría Técnica del Comité Jurídico Interamericano. Como ustedes saben, el Comité Jurídico es un órgano principal de la organización, está encargado principalmente de la codificación y del desarrollo progresivo del derecho internacional, y precisamente dentro del marco de estas funciones, el año pasado el Comité Jurídico adoptó unas recomendaciones para la adopción de legislación interna relativa al régimen o a la regulación de los fuegos artificiales y artículos pirotécnicos en las Américas. Con este esfuerzo, el Comité Jurídico tuvo como objetivo poder establecer algunos referentes y estándares para que los Estados miembros de la organización puedan adaptar o adoptar legislación interna en esta materia que, como veremos el día de hoy, tiene muchas repercusiones y es muy importante. El Comité Jurídico Interamericano inició la labor de elaboración de estas recomendaciones precisamente por un mandato de la Asamblea General que recogió las preocupaciones de un grupo de países de la región en esta materia, pero principalmente de Chile. Y estamos aquí el día de hoy acompañados también de varios expertos chilenos que nos van a contar un poco la experiencia que han tenido en esta materia en dicho país. Entonces voy a hacer la presentación de los expositores el día de hoy. En primer lugar, tenemos al presidente de la CONAQUEM, que es la Corporación de Ayuda al Niño Quemado, Jorge Rojas Segers. Él nos va a comentar un poco cuál ha sido esta dinámica interna en Chile que se inicia desde la propuesta hasta la adopción de legislación interna en este país, así como las repercusiones que ha tenido la normativa en Chile, vuelvo a repetir. Posteriormente, vamos a presentar al ex relator del tema en el seno del Comité Jurídico Interamericano, Milenko Bertrán Galindo. Él fue miembro del Comité Jurídico Interamericano hasta el año pasado, es profesor de la Pontificia Universidad Católica de Chile, y él fue prácticamente quien llevó adelante el tema en el seno del Comité Jurídico, cuyo informe final se presentó en el mes de agosto del año pasado y fue encaminado a la Asamblea General. Finalmente, para hacer algunas reflexiones y comentarios, tenemos el honor de contar con el representante alterno de la misión de Chile ante la OEA, el señor Roberto Nicolás Villegas, y también tenemos a un invitado que nos confirmó recientemente, pero tenemos el honor de contar con él. Realmente queríamos que esté presente para que nos brinde la perspectiva de un organismo que tiene un rol muy importante que jugar en esta materia, como es la Organización Panamericana de la Salud, la OPS. Entonces, al final también el señor Ignacio Ibarra, que es el Legal Advisor en la oficina del asesor legal de la OPS, hará algunas reflexiones y comentarios. Algunos temas logísticos, muy brevemente. Este webinar se conduce en español. Al final del mismo habrá la oportunidad para que las personas asistentes puedan hacer sus comentarios, observaciones o reflexiones a través del chat. Utilicemos el chat que está en la plataforma del webinar. Y también recordarles que este webinar está siendo grabado y los videos serán colgados en la página web del Departamento de Derecho Internacional para futura referencia de aquellos que no pudieron estar virtualmente el día de hoy acompañándonos. Entonces, después de esta extensa introducción, que no quería que sea tan extensa, le doy la palabra a Jorge Rojas Segers. Por favor, Jorge, bienvenido y muchas gracias por siempre estar aquí acompañándonos en ese tema tan importante. Por favor. Muchas gracias, Dante. Primero quisiera poner en contexto mi presentación y por qué estoy aquí. Llama la atención que un médico esté en un ambiente más bien jurídico y político.
Yo soy fundador de Coaniquem, la Corporación de Ayuda al Niño Quemado, con 4 décadas de historia, con más de 145.000 pacientes de toda América Latina y parte del Caribe que han sido rehabilitados y atendidos en forma enteramente gratuita en Coaniquem. Por otra parte, dentro de la función de Coaniquem es prevenir las lesiones de quemadura. Es así como tenemos un programa, un sistema nacional e internacional muy vigoroso en términos de prevención de este tipo de lesiones. Nos llamó la atención ya hace muchos años que había una cantidad muy significativa de quemados por fuegos artificiales o pirotecnia o pólvora, según el país, que terminaban con resultados de grandes mutilaciones, incluso con pérdida de la vida. Esto nos llevó a hacer una gran campaña en que finalmente tanto el gobierno como el Parlamento se sumaron y aprobaron unanimidad una ley que prohíbe absolutamente el uso personal, privado, doméstico de pirotecnia y regula los espectáculos pirotécnicos. Esta ley fue sancionada en el año 2000 y en más de 20 años de historia hemos bajado en un 85% el número de quemados por fuegos artificiales en Chile y no hemos lamentado ninguna muerte. La verdad es que nuestro trabajo internacional con más de 20 países estrechamente trabajando, esto no es la realidad en el continente. Decidimos, junto con el Ministerio de Salud y el Ministerio de Relaciones Exteriores, iniciar un proceso para esta buena práctica legislativa, llevarla a todos los países, los 35 Estados miembros de la Organización de Estados Americanos y ojalá en un futuro a las Naciones Unidas. ¿Y cuál es la base de esto? Primero, la cantidad de niños, jóvenes y niñas que se queman gravemente cada año por pirotecnia. Pero no solamente eso, hay una serie de otros antecedentes que nos hacen pensar de que esto es un tema mucho más allá de las quemaduras. Primero, en salud humana, tenemos quemaduras y mutilaciones y muertes en personas también, con personas con espectro autista que sufren muchísimo, con estrés postraumático. Estas personas que han sido o seculados de guerra o situaciones de gran estrés, con un espectáculo pirotécnico, tienen realmente un compromiso sumamente grave. Y esto lo han expuesto en diversos webinarios que hemos realizado en conjunto con la OPS. Por otra parte, hay un tema de bienestar animal. Animales domésticos, mascotas y silvestres también son dañados por la pirotecnia. Por otra parte, medio ambiente, incendio, contaminación del aire, del agua, contaminación acústica, es otro elemento clave que se ha tenido presente en esta presentación. Y finalmente, en seguridad pública, sin duda los fuegos artificiales ya se están viendo muy relacionados con el narcotráfico. Este fue el marco de referencia. ¿Cómo hicimos esto? Primero agradecer a Ignacio Ibarra, que junto con toda la gente de la OPS nos ha ayudado a avanzar en esta dirección. Al gobierno de Chile con su Cancillería, y en ese sentido quiero agradecer muchísimo a Roberto Villegas que nos acompañe, y Sacort, que fue el embajador que finalmente presentó en el Comité Jurídico Interamericano la posición de Chile, ha sido también una persona que yo quiero agradecer públicamente. Ojalá se haya unido, yo le mandé también una invitación. Por otra parte, al mismo Dante Negro, que ha sido realmente importante, y a Milenko Beltrán Galindo, que ha sido el relator con quien trabajamos codo a codo. Y yo pido a los estados partes que nos están asistiendo en este momento al webinario, que vean la posibilidad de avanzar, primero en crear conciencia en sus comunidades. Una ley que no ha sido pedida por las personas no tiene gran efecto. Necesitamos trabajar y eso lo estamos haciendo con todos los ambientes que nosotros podemos. Y por otra parte, empezar a trabajar con el Ejecutivo, con el Parlamento, que estas recomendaciones son un piso mínimo al que deberíamos llegar todos los países, los 35 estados partes, para lograr tener ambientes seguros, ambientes que sean suficientes para el desarrollo de la vida de las personas, para el cuidado del planeta. Esto se relaciona con muchos objetivos de desarrollo sostenible de las Naciones Unidas, que también es parte del compromiso. Si vamos viendo, casi todos están involucrados en esto. El derecho a la salud, el derecho a la vida, el derecho a una serie de elementos que son fundamentales. Entonces, ¿qué quiero pedir? Fundamentalmente que en el transcurso de esta presentación vayamos tomando conciencia que es una oportunidad extraordinaria para que cada uno de los estados parte avance en esto. Queremos seguir haciendo un trabajo durante el año y eventualmente tener una nueva revisión. En un año más, yo pido a Dante y también a todo el sistema de negociación de Estado americano que tengamos una revisión del cumplimiento de este acuerdo que fue no solamente tomado en el Comité Jurídico Interamericano, también fue refrendado en la Asamblea General recién pasada.
en el mes de noviembre. De tal manera que tenemos aquí delante una oportunidad de servir mejor a nuestra gente, de tener un acto importante de salud pública, pero al mismo tiempo un acto que ayuda en muchas áreas del quehacer. Esto es lo que yo quería conversar con ustedes, instarlos a que este webinario haga consciente aquel compromiso que se ha adquirido y que tenemos la obligación moral y también legal y también de ser buenas personas, digamos, ir avanzando en la implementación de la legislación doméstica. Eso es Dante. Muchas gracias por la oportunidad de poder dirigirme a todas las personas que están participando en este importante webinario. Muchas gracias, Jorge, por esas palabras tan importantes y sobre todo tan motivadoras, ¿no? Yo personalmente quiero compartir con todos ustedes y cuando el comité jurídico empezó a estudiar el tema, sabía simplemente la parte superficial del mismo, ¿no? Y sin embargo, a través de todas las reuniones de consulta con los expertos, muchos de los cuales están aquí el día de hoy, pude darme cuenta que el tema tiene incidencias mucho más allá de las simplemente evidentes, sino que realmente tiene repercusiones muy importantes en muchos de los sectores de nuestra sociedad. Entonces, uno de los objetivos de este encuentro es precisamente promover y sensibilizar a todas aquellas personas que están asistiendo en la importancia de este tema y en la necesidad que los Estados miembros tienen de poder adoptar legislación interna para regular el uso de estos juegos artificiales. Nuestro presentador, ex miembro del Comité Jurídico Interamericano, sigue con algunos problemas. Esperemos, no, aquí lo tenemos ya presente a tiempo. Qué bueno, Milenko, poderte ver. Entonces, aprovecho la oportunidad para presentarlo nuevamente. Milenko Bertrán Galindo es profesor de la Pontificia Universidad Católica de Chile, pero como ex miembro del Comité Jurídico Interamericano, él terminó sus labores en diciembre del año pasado. Él fue el relator de este tema y fue quien presentó al Comité Jurídico las recomendaciones sobre la temática de los fuegos artificiales y los artículos pirotécnicos. Él nos va a presentar un poco el contenido y describir cuál fue el proceso para que el Comité Jurídico Interamericano adoptara finalmente estas recomendaciones. Milenko, te dejo el espacio. Muchas gracias. Dante, muchísimas gracias. Muchas gracias a todos. Disculpen las complicaciones técnicas del ingreso. La verdad que un honor poder estar aquí y poder compartir con el comité jurídico, con IQEM y con el resto de los invitados a esta actividad. Efectivamente, como Dante señala, poder brevemente relatar lo que fue el proceso de, que permitió, digamos, la llegada a estas recomendaciones que el comité jurídico ha emitido y dar cuenta que este es un primer paso, pues el objeto de estas recomendaciones es justamente el llamado de los países a incorporar legislación interna y en ese punto es el que efectivamente me gustaría detenerme. Yo tuve el honor de ser miembro del comité jurídico y en ese rol me tocó hacerme cargo de una temática que ya se había presentado y un primer relator era el antiguo miembro de Chile, el embajador Hernán Salinas, eh, en, donde Hernán Salinas había presentado un proyecto de ley modelo respecto a la prevención en el fondo, o la regulación del uso de fuegos artificiales. Y esta legislación era una legislación que venía apoyada por el gobierno de Chile, porque a su vez el gobierno de Chile había, digamos, lleva muchos años, digamos, trabajando junto con Coaniquem. El doctor explicó, digamos, el rol de Coaniquem. Y la verdad que Coaniquem, como una corporación, en el fondo, que trabaja con los niños quemados, ha tenido un rol histórico clave en generar prácticas que impidan, digamos, la existencia inicialmente, digamos, de daños en términos de quemadura a la población, sobre todo a niños,
pero también con los años, en el fondo, dando cuenta cómo los fuegos artificiales en particular tienen otro conjunto de efectos lesivos que van desde efectos lesivos al medio ambiente, a la flora, a la fauna, a otros grupos humanos, por ejemplo, las personas del espectro autista. Y en ese sentido es que Coniquem ya hace más de 20 años, en el fondo, tuvo un rol preponderante en que en Chile se publicara una ley, la ley 19.680, que efectivamente era una ley que buscaba prohibir el uso de fuegos artificiales y regularlos de forma muy estricta, sobre todo prohibiendo su venta a menores, y con un conjunto, digamos, de normas que buscaban sancionar la venta, comercialización y almacenamiento de fuegos artificiales. Y una vez que esa ley en Chile se hizo, digamos, norma vigente, eh, Coaniquem continuó su tarea en términos de ir midiendo el impacto de esta ley. Y cuando efectivamente yo me hago cargo de este tema del comité, en el comité jurídico, lo que Coaniquem en el fondo me hace ver y me presenta, la verdad que yo aquí, y te agradezco mucho haber podido ser en el fondo un emisario, digamos, de la importancia de esta materia, es como efectivamente una ley que regula el uso de fuegos artificiales, en términos que vamos a conversar, eh, había demostrado empíricamente que tenía un efecto radical por lo menos en lo que en Chile se refería al número de niños quemados y los efectos, digamos, gravísimos que tenían, digamos, el uso de fuegos artificiales históricamente frente a lo que era, digamos, las resultas de 20 años de aplicación de esta nueva legislación. Y en ese sentido es que, lo que se promovía en el fondo y que se le había presentado esto a la Asamblea General de la OEA y a la Asamblea había encargado del Comité Jurídico que se trabajase en una norma. Inicialmente se pensó en una ley modelo, luego vamos a comentar por qué, digamos, quedamos en una figura de recomendaciones que dieran cuenta en el fondo de mejores prácticas que los estados pudieran incorporar en materia de regulación de fuegos artificiales. Por tanto, la primera tarea que yo tuve la oportunidad de realizar en el comité jurídico, haciendo cumplimiento justamente de este mandato, que era un mandato, digamos, ya existente, de la Asamblea General al comité, decía razón con la necesidad de una norma a nivel interamericano en esta materia, y relevar en el fondo los efectos que tiene socialmente en el fondo los fuegos artificiales y artículos pirotécnicos, y cómo ellos en el fondo podía regularse, tanto en términos de prohibiciones, regulaciones, como en un contexto mayor también de cómo el Estado tenía que generar una cierta institucionalidad que lograse un cambio cultural respecto a esta materia, porque tenemos nuestra experiencia en nuestro continente que muchas normas meramente prohibitivas, en el fondo, si no tienen una institucionalidad que las soporte y políticas de educación, no van a ser efectivas. Y una primera cuestión que tocó, digamos, trabajar en el comité y que se socializó y que se enfrentó a una cierta dificultad y que es importante, por tanto, tener presente porque va a incidir en cómo los países van a finalmente tomar o no estas recomendaciones, tiene que ver con ciertas diferencias culturales que se producen en nuestro propio continente americano, y tanto América, digamos, centro, sur, eh, Norteamérica y el Caribe, en razón de lo radicalmente institucionalizado que está el uso de fuego artificial en ciertas culturas, en ciertas fiestas, incluso en ciertas actividades, por ejemplo, bien vinculadas a la minería y otras actividades. Había ciertas zonas del continente donde se percibía, digamos, una cierta dificultad a poder regular el uso de fuegos artificiales porque su uso era ubicuo y de una manera muy desregulada, digamos, que a pesar de que incluso en varios de esos países, es necesario mencionar, digamos, pero
por ejemplo, en el contexto andino, había un uso, digamos, muy alto de fuegos artificiales, y estos fuegos artificiales eh, incluso daban cuenta de, de- de- de casos donde polvorines habían tenido accidentes o habían habido otras explosiones de fábricas ilegales con números importantes de muertos, pero cuando estaba muy imbuido en la cultura el uso de fuegos artificiales, y por tanto había una cierta complejidad a generar normas que pudieran parecer en el fondo un, un- en conflicto directo, digamos, con una costumbre, digamos, arraigada. Y por otra parte, había una segunda dificultad que tenía que ver con que, lamentablemente, la industria de la pirotécnica es una industria millonaria. En el fondo, la producción de fuegos artificiales es un negocio importante y evidentemente también pueden haber, y es una cuestión que se analizó al interior del comité, resistencia en términos el- digamos, las ganancias que reportan esa industria, digamos, a quienes la ejercen. Entonces, en ese sentido, una primera labor dentro del comité y de alguna manera en el fondo en la conversación de cómo ha ido en los países penetrando esta noción, es cómo ha habido un cambio cultural, cómo en el fondo hoy día la pirotecnia eh, ha ido, digamos, avanzando a entenderse que si bien es una costumbre arraigada en muchas zonas, es una costumbre anacrónica respecto a otros valores que hoy día nuestro continente entiende como valores que son universales. De partida, evidentemente, digamos, la salud y la vida, sobre todo la vida infantil, eh, la incidencia, digamos, de quemaduras y muertes, ceguera, por el uso de fuegos artificiales en niños es especialmente prevalente. Pero asimismo otros valores que hoy día están cada vez más compenetrados con nuestra cultura interna y cultura, digamos, eh, americana y valores, digamos, que mundialmente son recibidos, que tienen que ver con el bienestar animal y el medio ambiente. El uso de fuegos artificiales genera efectos muy importantes en los animales, no solo los efectos evidentes, por ejemplo, en las mascotas y otros animales que tienen, digamos, problemas auditivos y además se aterrorizan por los fuegos artificiales, sino incluso, por ejemplo, y especialmente en materia de las aves y el daño que producen los fuegos artificiales. Y un tercer aspecto que también hoy día es muy relevante es el daño ambiental. El daño ambiental directo se produce por incendios, contaminación y otros efectos que producen en el fondo los fuegos artificiales. Y esos son valores que en el fondo hoy día dan pie a que por más aferrado que estén ciertas prácticas, en el fondo estas prácticas deben y pueden ir cambiando. En ese sentido, el trabajo que el comité realizó una vez que hubo un estudio de este fenómeno y de los efectos que producen, de entender que los costos por mucho superan cualquier beneficio que pueda haber estético o cultural en el uso de juegos artificiales, bueno, era ver cuál era en el fondo la realidad americana. Y con la ayuda de la institución de pro bono y con el trabajo digamos, interno del comité se hizo un trabajo tanto a nivel, digamos, de pedir a las cancillerías, pero sobre todo a estudios jurídicos en un conjunto de países que, sobre todo la red pro bono cubría, poder entender en el fondo cuál es la realidad de los distintos países respecto a la prohibición o regulación de fuegos artificiales. Y efectivamente lo que apareció, digamos, era que en nuestro continente había una regulación muy incipiente de los fuegos artificiales. Prácticamente en ningún país habían prohibiciones de los fuegos artificiales efectivas. Y sobre todo lo que existía era una regulación que no era sistemática. Sobre todo en nuestra región, mm, todos sabemos, existen muchos países que tienen regímenes donde en el fondo hay un conjunto de capas jurídicas, eh, regímenes municipales, estaduales, regionales, el régimen nacional, y en los distintos, en el fondo, eh, estatutos jurídicos había regulaciones que no dialogaban unas con otras respecto al uso de fuegos artificiales. Y lo que se desprendía de esto es que en el fondo esta industria, insisto, millonaria, que causa efectos
gravísimos en la población, en el fondo pervivía y pervivía prácticamente sin una regulación eficaz por estos, en el fondo, lagunas jurídicas y falta de regulación unitaria. Y en ese sentido es que se empezó a trabajar en una propuesta de ley modelo que pretendía justamente, a la luz de otros ley modelos que han existido, ser una especie de norma base que los países pudieran tener a la vista para regular internamente su, digamos, prohibiciones idealmente, y si no regulaciones de fuego artificiales. Como les comentaba, por estas diferencias culturales, porque el nivel de claridad respecto a los efectos lesivos de los fuegos artificiales frente a aparentes, digamos, beneficios que ellos pudieran tener, era una cuestión que culturalmente era disímil en los distintos países, y por el hecho que además eh, una norma única tampoco era funcional en países con regímenes donde la regulación de fuegos artificiales en algunos países estaba regulado en distintos estatutos, en algunos países lo regulaban vinculado a ciertas actividades económicas, otros respecto a, a fuerzas armadas, etcétera. Entonces se concluyó que era más efectivo generar un conjunto de recomendaciones. Y esas recomendaciones, en el fondo, tenían que ver con los objetivos que el estudio, digamos, y la comisión interna digamos, se concluyó, digamos, eran los objetivos que una ley así podía y idealmente debía cumplir. ¿Y cuáles son esos objetivos? Bueno, efectivamente, del análisis que aquí se trabajó, digamos, quedó claro que los fuegos artificiales eh, tienen en su escenario ideal que prohibirse. El uso de fuegos artificiales no puede y no ha sido exitoso, y eso se probó en el continente, regulaciones que simplemente establecen limitantes. Por ejemplo, había varios países de la región que establecían la prohibición de venta de fuegos artificiales a menores de edad. Esa era una regulación ineficaz, que no tiene capacidad real de ser controlada por los países. De la misma forma, eh, regulaciones que establecían usos autorizados y usos no autorizados de fuegos artificiales daban cuenta que esas regulaciones no eran materialmente controlables y establecidas por el Estado. Y un tercer criterio importante era que no solo bastaba con establecer prohibiciones, sino que esas prohibiciones de fuegos artificiales tenían que estar aparejadas justamente de una institucionalidad que pudiera hacerse cargo en el fondo de generar conciencia ciudadana del efecto de los fuegos artificiales y ayudar en el fondo a crear una cultura que pueda reemplazar estos usos tradicionales que hemos comentado por, en el fondo, otras formas de celebración, otras formas de manifestación en que los fuegos artificiales hoy día se usaban en nuestro continente. Y en ese sentido es que se creó un conjunto de recomendaciones que cubren no solo la venta, sino desde la fabricación, el almacenamiento, la compra, la exportación de fuegos artificiales. Y lo que se está, digamos, aquí cubriendo es un conjunto amplio del concepto de fuego artificial o juego pirotécnico. En el fondo, la idea es cubrir todo efecto eh, con capacidad, digamos, de fuego o fumígeno que pueda, en el fondo, provocar, digamos, un tipo de explosión y en el fondo se busca regularlo primero de qué forma, según la peligrosidad, en el fondo que haya al nivel nacional, en el fondo se recomienda generar estándares claros, digamos, de la regulación de estas materias respecto a la magnitud de sus efectos, a la velocidad de su consumo, etcétera, y entender que la prohibición tiene que ser lo más amplia posible. En muchos de los países de la región, de hecho, habían legislaciones que
permitían ciertos tipos de fuegos artificiales, denominados en algunos lugares petardos, chispitas, que de hecho usan los niños y que tienen, de hecho son los que tienen a veces mayor grado, digamos, de incidencia en accidentes. Por tanto, aquí se recomendaba, que es un punto central, es generar una, una prohibición, pero una prohibición que fuera gradual. Acá se tomaron dos elementos que creemos que son centrales en el sistema y que el sistema interamericano lo ha tomado en distintas materias. Y es por tanto, primero, un carácter de progresividad y segundo, y vinculado a ello, de no regresividad, en el sentido de que los estados debieran, en principio, prohibir el uso, exportación, almacenamiento, toda, digamos, la gama, digamos, del círculo de vida, por decir así, de fuegos artificiales, vinculado a los menores de edad y en general a toda la población, a menos que exista una autorización de una autoridad competente. Una autorización que tiene que tener un plan de medidas de seguridad, de precaución, y que debe además tener en el fondo un plan de mitigación y reparación asociado. Por tanto, en el fondo no puede haber ninguna actividad realizada, digamos, vinculada a fuegos artificiales que no sea supervisada de forma directa por la autoridad. En el fondo, aislando el uso de fuegos artificiales sobre todo a eventos masivos, y en esos eventos masivos, el fondo, con una regulación muy estricta. Esto, de todas maneras, si bien tiene una incidencia importante en prevenir los accidentes directos por su mal uso, que como comentamos, sobre todo tienen efecto en los niños, la verdad que no soluciona otros aspectos centrales, como es el daño al medio ambiente, como es el daño en la flora y fauna. Y en ese sentido es que las recomendaciones que se hacen incorporaban también la necesidad de ir prohibiendo el fondo de forma progresiva y sin posibilidad de volver atrás el uso de fuegos artificiales. Por tanto, en el fondo, la idea de esta norma o de esta recomendación respecto a normativa interna es que los países primero regulen su legislación local y una vez que la revisen, la puedan actualizar, en el fondo vayan buscando normas prohibitivas graduales vinculadas aquí al segundo elemento central de estas recomendaciones, que tiene que ver con la generación de políticas públicas, no solo de salubridad, sino de concienciación respecto a los efectos de los fuegos artificiales. De manera que esas políticas públicas también permitan en el fondo y hagan efectivas que dentro de los órganos democráticos internos pueda existir, digamos, legislación más estricta respecto a los efectos de los fuegos artificiales. Que esas legislaciones prohibitivas que en el fondo se recomiendan como incrementales, no solo tienen que ver con prohibiciones formales y con efectos sancionatorios generalmente asociados a este tipo de prácticas, como es, por ejemplo, el decomiso de los fuegos artificiales que alguien que los vende legalmente o los produzca se generen. Pues se ha visto que ese tipo de sanciones tampoco resultan eficaces. Simplemente hay un análisis costo-beneficio. Quien está haciendo un negocio de estos productos, aunque sean prohibidos, sea por tanto una actividad ilegal, eh, si el efecto es perder, digamos, una partida, pero bueno, puede, hasta que no los cubran, vender otras varias, eh, no hay un desincentivo real. Y por eso es que esta normativa también, obviamente adecuada a la legislación de cada país y a las normas y a la legislación también criminal de cada país, se recomienda la establección de la máxima sanción posible a las personas adultas que incumplan esta ley. Incluso recomendando, en el caso que, dependiendo, digamos, de la legislación nacional, sea posible, digamos, las sanciones de carácter penal. Estamos hablando que los efectos de los fuegos artificiales están vinculados muchas veces al compromiso directo de la vida y la salud en los términos más graves posibles de las personas, con el único objeto de lucro. Ese es el objeto que lleva, digamos, a las personas, digamos, que venden, producen o comercian fuegos artificiales.
Y por tanto, la recomendación es que estas prohibiciones tengan efectos también respecto a la persona que infrinja la ley y sean sanciones relevantes, obviamente según los estándares criminales de cada país, porque ese es el fondo, la norma que se ha comprobado, digamos, que sería más efectiva para un control. Eso justamente vinculado a la creación de una institucionalidad que no solo tenga, como mencionábamos, un carácter educacional respecto a crear una cultura, a materializar y dar cuenta de los efectos lesivos de los fuegos artificiales, sino que también tenga una capacidad de control, fiscalización y registro de los productos, de los materiales que los producen, y en el fondo permitan ir generando, que es clave en legislación de esta naturaleza, en el fondo, capacidad de accountability, una capacidad de seguimiento y control, de manera que los países vayan pudiendo y de hecho vayan aprendiendo de las experiencias comparadas y mutuamente en el fondo avanzando en términos de la efectividad de las normas que van incorporando. En este sentido, estas recomendaciones que como tal no son directamente vinculantes a los países, son un llamado a que los distintos países puedan recogerlas, revisarlas, sobre todo hacer un análisis interno de su realidad, tanto material como normativa, respecto al uso de fuegos artificiales, y a la luz de estas recomendaciones intentar modificar su legislación, adecuar su legislación, e ir generando legislaciones cada vez más estrictas y omniabarcantes, tanto de los aspectos prohibitivos como de los aspectos culturales y de educación respecto a fuegos artificiales, pero para luego generar una cierta revisión compartida. En el fondo, que este sea un proceso que los distintos países de la región puedan ir siguiendo y puedan ir aprendiendo de experiencias comparadas, de manera que se vaya generando una lógica de mejores prácticas que permitan que en toda nuestra región y ojalá en todas las Américas, el uso de fuegos artificiales finalmente se radique o se mantenga, digamos, en una realidad muy restringida, muy regulada, de manera que los efectos gravísimos, tanto a la salud humana como al medio ambiente y la flora y fauna que se producen, sean los mínimos posibles. Por tanto, este webinario que creo yo es de suma importancia es un llamado a los estados, sobre todo, a recoger estas recomendaciones, a trabajarlas, pero igualmente importante a la sociedad civil, a las distintas organizaciones de la salud, de la educación y las distintas instituciones que tienen capacidad de incidir en sus países. Estas recomendaciones van a ser tomadas también por los países si las organizaciones internas o internacionales que tienen efecto en esos países tienen capacidad de generar en el fondo una socialización de estas recomendaciones e incentivar en el fondo que los países tomen en serio estas recomendaciones y generen políticas y generen normativa que vaya, insisto, en términos graduales pero efectivos, solucionando un problema que es mundial, pero que tiene una incidencia o históricamente la ha tenido de forma especialmente trágica en nuestro continente y que creemos estamos en un momento bisagra donde el surgimiento de, primero, una claridad respecto a los efectos materiales directos en la salud humana, pero también estos nuevos bienes jurídicos que hoy día son especialmente recogidos por nuestro ordenamiento jurídico, entendiendo como el medio ambiente, la salud animal y otros, permiten, creo, por primera vez en el fondo, compensar el peso que tienen ciertas tradiciones o ciertos intereses comerciales para por fin el fondo poder regular y idealmente erradicar una práctica que ha generado tanto dolor en tantas personas, en tantos niños y que tienen efectos en quienes no mueren, digamos, por el resto de su vida. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Milenko, por esta tan interesante presentación que precisamente nos ha permitido observar todas las aristas
evidentes y no tan evidentes que tiene este tema tan importante. Ahora vamos a pasar a una sección que tiene que ver con algunas reflexiones. Quiero invitar al representante alterno de la misión de Chile ante la OEA, el señor Roberto Nicolás Villegas, para que nos haga algunas reflexiones sobre este tema. Simplemente recordar que este, como cualquier otro tema que se lleva a la atención de los órganos políticos de la organización, requieren precisamente de un apoyo político por parte de algunos estados líderes en la región en esas temáticas. Y Chile, creo que no está más recalcarlo, ha sido un país que ha puesto mucho énfasis en la importancia de este tema. Entonces, Roberto, lo dejo con el uso de la palabra. Gracias. Gracias, Dante. Aprovecho también de agradecer las presentaciones de Milenko y el doctor Rojas que me antecedieron. Para mí es realmente un honor poder participar de este webinar en representación de la misión de Chile ante la OEA, en esta presentación de las recomendaciones que el Comité Jurídico ha hecho en relación a la adopción de legislaciones asociadas a los fuegos artificiales. Y que nuestro país, tal como mencionaron, ha apoyado y ha promovido junto a la Corporación de Ayuda al Niño Quemado, Coaniquem. Y para Chile realmente es un privilegio que poder presentar o haber podido presentar esta iniciativa junto a Coaniquem, una institución que para nosotros es muy valorada como en manera nacional, digamos, ya más de 40 años liderando todo lo que es la tarea tan fundamental como es la rehabilitación y prevención de quemaduras en los niños. Por lo tanto, para nosotros hemos podido ser testigos materiales de cómo ha sido este avance histórico de la gran labor que ha tenido Coaniquem en nuestro país y que ha logrado poder contener en alguna medida el grave problema que está presente en toda la región, como mencionó Milenko y el doctor Rojas, que es la alta tasa de niños que sufren quemaduras asociadas a la manipulación indebida de los fuegos artificiales y que no solo deja secuelas físicas, sino que también en muchos casos deja secuelas en los menores que perduran en el tiempo de manera psicológica. Como Cancillería nosotros estábamos convencidos de que es posible y tenemos, digamos, este historial vivo en nuestro país, que es posible prevenir las quemaduras, sobre todo los niños menores de 18 años, y que se puede apuntar hacia un cambio cultural en esta materia. Y en esa dirección fue que Cancillería decidió orientar el esfuerzo. La problemática de los fuegos artificiales, nosotros la entendemos que es parte, tal como lo mencionó Milenko, también un elemento muy presente de manera transversal en la región y por eso también creemos que el enfoque que deben tener nuestras cancillerías debe ser de poder abordarlo en una perspectiva global y poder atacarlo en forma colectiva. El enfoque que proponemos como Cancillería con la ayuda de Coaniquem y que afortunadamente se ha podido ir materializando a través de estas recomendaciones es una iniciativa de protección de niños desde la perspectiva, por supuesto, de la prevención de la salud pública. Esto está centrado también en aquellos menores que tienen acceso a la compra, que juegan con artefactos o como se mencionaba antes, que hacen una manipulación indebida de los fuegos artificiales, ya sea tanto por parte de ellos mismos, los menores, o de adultos. Eh, y tal como mencionó Milenko, la producción de fuegos artificiales en la región está muy presente. Y incluso con participación de niños en el proceso productivo, que también es una de nuestras preocupaciones. Eh, Esto sin duda afecta principalmente a los niños que son más vulnerables, pero también nos ofrece una posibilidad a nosotros como Estado de poder prevenirlo. Eh, Nosotros cuando nos juntamos por primera vez o para abordar este tema con Coaniquem, nos dimos cuenta de que esto sí, o para lograr el objetivo deseado, requiere un horizonte de largo plazo, que permita generar estos cambios culturales que atienden este flagelo, por decirlo de alguna manera. Nosotros apuntamos en ese sentido que se lograra
una prevención efectiva de las quemaduras de los niños y en un corto plazo poder ofrecer un producto como es las buenas prácticas chilenas y la normativa en particular en la materia y, y poder dejar ofrecer, digamos, a la región este modelo de regulación para el uso doméstico de los fuegos artificiales. Con Coaniquem venimos trabajando hace muchos años, incluso no solo en esta iniciativa particular respecto a la normativa, la Cancillería ha tratado de contribuir a aumentar el alcance que ha tenido Coaniquem en la región. Esto ha pasado a través de capacitaciones de profesionales en Chile o en el extranjero, a través de campañas de prevención en países de Centroamérica, Guatemala, Costa Rica, El Salvador, República Dominicana, la acción de países vecinos como en Perú y en Bolivia en particular, y, y todo esto a través de nuestra Agencia Chilena de Cooperación Internacional que ha financiado becas a profesionales extranjeros a fin de que puedan implementar el modelo de atención que nosotros valoramos mucho, como el caso de Coaniquem, y que puedan responder a esta demanda, sobre todo en sectores de escaso acceso a atención primaria. Nuestro compromiso como Ministerio de Relaciones Exteriores para poder compartir, digamos, buenas prácticas se extiende en todas las áreas. Y esa comprensión amplia es la que nos ha llevado también a recoger iniciativas que tienen su origen también en la sociedad civil. Para nosotros es muy importante no solo poder exponer logros, digamos, de políticas públicas que tienen su origen, digamos, en el mismo aparato estatal, sino que también poder recoger estas iniciativas de la sociedad civil y sobre todo aquellas que están probadas, digamos. Para nosotros eh, la labor de Coaniquem es, digamos, más que probada en los casi 40 años que llevan, digamos. Se ha materializado quizá, o ahora lo podemos asociar a esta normativa como que es nuestro foco ahora, pero para nuestra sociedad, culturalmente, como hemos mencionado, han logrado hacer este cambio en esta materia. Fue en ese mismo escenario que el doctor Roja eh, planteó a nuestra Cancillería la posibilidad de poder explorar la posibilidad de ir viendo las instancias multilaterales que permitieran compartir el modelo chileno de la legislación aplicable. Y nuestra primera reacción a eso fue en Cancillería con nuestra gran red de embajadas, fue realizar un seguimiento exploratorio de toda la legislación aplicable a los fuegos artificiales en los países en los cuales nosotros tenemos presencia. Me tocó participar a mí directamente de eso cuando yo estaba, digamos, en Cancillería incluso, y a través de eso pudimos ver, realmente identificar con claridad que esta temática ofrecía una oportunidad de poder, que podía ser compartida la experiencia chilena y que para nosotros constituye, como he mencionado ya, un efectivo modelo de salud pública preventiva. Eh, Hemos avanzado desde aquella primera reunión con el doctor Roja, hemos dado pasos, pero como también mencionó Milenko, yo concuerdo que aún nos falta para poder llevar a una meta clara. Sin perjuicio de eso, estamos convencidos de que estas recomendaciones del Comité Jurídico representan sin duda un paso hacia adelante y materializan de manera pragmática esta intención de Chile de poder contribuir. Chile, como mencioné, logró disminuir en forma drástica, y lo mencionó también el doctor Roja, drástica los ingresos hospitalarios por causas de quemadura, y como mencioné antes, también esto todo gracias al trabajo de la sociedad civil con el sector público, eh, que permitieron ir materializando en una reacción de legislación apropiada para poder abordar la problemática. Como Cancillería y en representación de Chile, me permito decir que estamos seguros que estas recomendaciones que ha elaborado el Comité Jurídico eh, dan cuenta una de las buenas prácticas que con propiedad Chile puede poner a disposición de los países de la región, y creo que sin duda va a ser un buen insumo para todos los países que deseen abordar la materia. Muchas gracias. Muchas gracias, Roberto, representante alterno de la misión de Chile ante la Organización de los Estados Americanos, por esta perspectiva que describe muy
detalladamente cómo el involucramiento de determinados sectores de nuestros gobiernos, como puede ser Cancillería, por ejemplo, y también la misión permanente en algún organismo internacional, pueden generar un impacto muy importante en el desarrollo de temas tan urgentes en nuestra región. Gracias por eso. También quería aprovechar la presencia de Ignacio Ibarra, de la Organización Panamericana de la Salud, para que nos dé algunas reflexiones, algunas perspectivas sobre esta temática. No sin antes recordar a todos aquellos que están participando en este webinar que las preguntas, vamos a abrir un espacio para preguntas y comentarios al finalizar la intervención de Ignacio Ibarra. Por favor, las vayan ingresando en el chat para después poderlas ir organizando un poco y con tiempo. Ignacio, por favor, y muchas gracias por estar aquí con nosotros esta mañana. Muchas gracias, Dante. Es un verdadero placer estar aquí con ustedes. Y bueno, para la Organización Panamericana de la Salud, que también funge como la Oficina de las Américas de la Organización Mundial de la Salud, es un verdadero placer y felicitamos ampliamente el trabajo que la OEA a través del Comité Jurídico Interamericano ha realizado a impulso de Quaniquem. Me parece que estas acciones favorecerán considerablemente la disminución de quemaduras en niños, que me parece que es un punto crucial que detona este trabajo que bien se ha glosado. La Organización Panamericana de la Salud, como ustedes saben, está integrada por los ministros de salud, el Consejo Directivo está integrada por los ministros de salud de todos los países de las Américas, y bueno, ellos han considerado que el uso de legislación para los fines de salud pública es una herramienta fundamental. Me parece que este trabajo que Quaniquem ha impulsado y que la OEA ha recogido en esta importante resolución es un ejemplo vivo de cómo, usando legislación, podemos promover la salud. En este caso, a través de la prevención de quemaduras en niños. Nosotros tenemos un tiempo atrás trabajando con el doctor Rojas y bueno, hay que ir alcanzando objetivos. Yo alguna vez le comenté que quisiéramos que Quaniquem cerrara. Esto es, una vez que eliminemos la posibilidad de tener niños quemados o personas quemadas que requieran su atención. Para poder lograr ese objetivo tenemos que ir dando pasos para prevenir. Me parece que Quaniquem tiene un modelo fenomenal para atender las cuestiones que están asociadas con las consecuencias de las quemaduras, pero esta visión de prevenir las quemaduras me parece que también es totalmente destacable. Hacer un esquema que fortalezca la legislación de los países para eliminar una de las principales causas de las quemaduras en niños a través de la regulación, la prohibición del uso de fuegos artificiales no controlados y para niños, me parece que es una decisión fundamental. No significa eliminar el uso de fuegos artificiales, sino más bien el establecer mecanismos que permitan o favorezcan la regulación adecuada y adoptar las medidas de prevención correspondientes. Para OPS, y este es mi último comentario, agradezco mucho de nuevo la invitación y reiterar que la Organización Panamericana de la Salud seguirá acompañando este esfuerzo porque parte del trabajo que nosotros hacemos desde la Oficina del Asesor Jurídico es apoyar a los gobiernos nacionales, justo como lo hacen ustedes también desde la OEA, en el fortalecimiento de la legislación relacionada con la salud. Entonces, el tema de utilizar legislación para prevenir fuegos artificiales, nosotros también lo hemos estado discutiendo con los congresos nacionales, con los parlamentos nacionales, acompañando a Quaniquem en este esfuerzo, y también con los congresos o parlamentos subregionales de las Américas. Entonces, me parece que esto puede cerrar el círculo. OEA hizo ya su parte del esfuerzo. Me parece que ahora el trabajo de cancillerías, el trabajo de los gobiernos nacionales y
colocar el tema en los ministerios de salud es algo a lo que nosotros nos hemos comprometido, y apoyar a que los congresos nacionales también utilicen el mecanismo para efecto de poder prevenir las quemaduras en niños, nos permitirá poder dar resultados eficientes. En el primer año, como el doctor Rojas mencionó, ojalá en el primer año pueda darse una visión de cumplimiento de estas recomendaciones de la OEA. Y sin más, les agradecemos muchísimo el esfuerzo, y hay un compromiso de OPS de seguir acompañando este trabajo, y reiteramos la felicitación tanto a la OEA como a CONICEM de este gran avance. Muchas gracias. Muchas gracias, Ignacio, y felicitaciones también por todo el trabajo que ustedes realizan desde la OPS y por este compromiso que tienen con esta temática. Definitivamente creo que somos muchos los actores los que podemos unir esfuerzos en pos de un fortalecimiento y una mayor promoción de este tema en nuestra región. Pues bien, no tenemos por el momento ninguna pregunta, ningún comentario en el chat, pero hasta tanto tengamos alguna, me gustaría brindar la oportunidad a las 4 personas que han intervenido, por si quieren hacer algunos muy breves comentarios o expresar algunas reacciones a lo que los otros panelistas y presentadores han expresado. Muy brevemente, los dejo en el uso de la palabra a alguno de ustedes que quiera hacer un comentario adicional. Sí, Jorge, por favor. Ya, muchas gracias. Primero agradecer realmente tu trabajo, Dante, de poner y de crear este espacio de diálogo es extraordinario. Yo quisiera complementar algo, no quise extender mucho al comienzo, pero evidentemente la Fundación Pro Bono, la red latinoamericana de los estudios jurídicos, nos hizo un levantamiento completo del estado del arte de la legislación de los estados partes. Y eso se sumó el trabajo de la Cancillería, la medida que nosotros, como Coaniquén, conocíamos la debilidad del sistema regulatorio que está en nuestro continente. Eso fue un elemento muy importante y quiero agradecer a toda la gente de la red Pro Bono, también al New York City Bar Association, a través del Vance Center, que también nos ayudó a generar datos y información para este propósito. Por otra parte, el compromiso de la Cancillería ha sido extraordinario, y también del Ministerio de Salud. Quiero reconocer eso, a través de su Oficina de Asuntos Internacionales ha trabajado intensamente en lograr este objetivo. Y yo lo que quiero es instarlos. Para Cuaniquem, la meta es un mundo libre de pólvora, libre de pirotecnia. No es racional seguir usando la pólvora, el despilfarro de millones de dólares para un instante de un gozo pasajero con resultado de drama. Yo tengo la lista enorme de las catástrofes que se han realizado a lo largo del país, con centenas de muertos en la mayor parte de los países del orbe. Eso no puede continuar. Botar los recursos, dañar la naturaleza, dañar al ser humano, en circunstancias que podemos entretenernos de otra manera, es el gran llamado a Quaniquem. Vayamos por un mundo libre de fuegos artificiales, libre de pólvora, entretengámonos de otra manera, cambiemos la cultura se puede cambiar, no es un determinante fijo, viendo que hay bienes superiores. Entonces yo invito a los estados partes que están participando y a los que vean después este webinario, por favor, hacer lo más diligentes posible, en tomar en cuenta estas recomendaciones, que son un primer paso. Ya vamos a avanzar sin retroceder, ir creando un ambiente internacional de que no es racional seguir celebrando con fuego artificial. Y quiero agradecer sinceramente, no solamente a la Cancillería chilena, a Ignacio Ibarra, a todos en la misión permanente ante la OEA y a Milenco, con quien hemos trabajado codo a codo en lograr estas recomendaciones que finalmente ya son una realidad. Muchas gracias. Muchas gracias, Jorge. ¿Alguien más quisiera hacer uso de la palabra? Bueno, de no ser así, creo que hemos cumplido con uno de los propósitos que teníamos con este webinar, que es básicamente difundir la importancia de esta temática, la importancia de los contenidos. Como yo les dije en un inicio, la Asamblea General recibió el informe del Comité Jurídico Interamericano con sus recomendaciones a finales del año pasado. Dio la bienvenida y felicitó al Comité Jurídico por esas recomendaciones, y tenemos que aprovechar ese espacio que abren los órganos políticos de la organización para seguir avanzando definitivamente en el tema.
Como bien se dijo aquí, parte del trabajo de la Organización de los Estados Americanos y está hecho, que ha sido la formulación de esas recomendaciones. Hay actores que están en una mejor posición para poder seguir trabajando en lo que viene después, pero esto sin perjuicio de que dentro de la propia organización sigamos enfatizando la importancia del tema y sigamos avanzando en lo que la organización puede hacer mejor, que es precisamente dar esta legitimidad política a todas aquellas decisiones y recomendaciones que se van presentando. No quiero finalizar sin antes recordarles que este webinar ha sido grabado, va a ser colgado en muy pocos días dentro de nuestra página web del Departamento de Derecho Internacional. Les pido que utilicen esta herramienta para seguir promoviendo y seguir promocionando este tema entre aquellas personas que lamentablemente no pudieron estar presentes, presentes virtualmente el día de hoy. Y finalmente agradecer no solamente por tan interesantes presentaciones a las 4 personas que hicieron uso de la palabra, sino sobre todo por el compromiso que han presentado y demostrado con este tema a lo largo de los últimos años en que se trabajó el mismo. Sin más, los dejo nuevamente agradeciendo también al público que se unió a este webinar y deseándoles un buen resto de semana. Muchísimas gracias a todos. Sí, por favor. Una consulta. Adelante. El embajador Patricio Tapiat quisiera hacer una... Sí, por una favor, reseña. adelante, adelante y disculpen, no lo tenía visualizado en pantalla, por favor. Buenos días, no sé si me escuchan. Se le escucha perfectamente. No lo vemos, pero se le escucha. Déjame ver si arreglo ese inconveniente ahí también. Pero tranquilo, Ahora parece que ahora sí. sí. Bien. Ahora sí. Bienvenido. Bien. Adelante. Muchísimas gracias. Quiero saludar con mucho cariño y afecto a todos quienes han expuesto esta mañana de manera tan completa, ¿no? Esta triste realidad que tenemos en nuestro continente. Y solo quería hacer una pequeña acotación. Yo creo que ya los expositores han señalado claramente cuál es la situación y cuál es la conveniencia del por qué y cómo enfrentarla. Tan solo hacer mención de que existen mecanismos en nuestro sistema interamericano y a nivel internacional, por cierto, para poder establecer eh, formas de cooperación internacional para ir paulatinamente plasmando lo que aquí esta mañana se ha conversado, por las razones que se han señalado, ¿no? En proyectos concretos de intercambio de cooperación. Y para ello, digo, hasta hace poco, hasta antes de jubilarme, ¿no? Fui director de América del Sur de la Cancillería chilena y precisamente mediante los acuerdos institucionales entre organizaciones afines, por una parte, y a su vez mediante acuerdos, memorándum de entendimiento, acuerdos digamos, precisos sobre determinadas materias de nivel nacional, negociados y suscritos a través de nuestras cancillerías, establecimos un marco muy amplio, una red muy amplia de cooperación y colaboración internacional. Entonces, yo creo que la forma de hacer, ¿no?, este trabajo conjunto de poder complementarnos todos los países es precisamente haciendo uso de estos mecanismos, ¿no? Y tal vez en cada país, en cada uno de nuestros países, ir viendo cuáles son las organizaciones afines que podrían empezar a liderar, ¿no?, este tema en nuestros respectivos países, de la mano con sus gobiernos y sus cancillerías, ¿no? Entonces ahí yo creo que hay una amplia ruta por la que podemos transitar juntos. Es decir, no está solo el tener ya conciencia de lo que representa este flagelo, ¿no?, de los fuegos artificiales en todas las áreas que ya el doctor Rojas señaló y también los demás expositores, sino que también la forma de cómo enfrentarla.
Solamente quería hacer esa pequeña acotación y les agradezco muchísimo la gentileza de cederme la palabra en esta ocasión. Muchísimas gracias, Patricio, por sus palabras. Realmente creo que con esto colocamos un excelente broche de oro con iniciativas concretas y sugerencias concretas de cómo seguir adelante en el impulso y promoción de esta temática. Muy agradecido nuevamente. Pues bien, entonces, dicho esto, los esperamos en un próximo webinar del Comité Jurídico Interamericano que tratará precisamente sobre otro de los temas de la agenda del comité que tiene que ver con las operaciones cibernéticas y el derecho internacional. Oportunamente estaremos haciendo la difusión de este evento al cual espero que también nos puedan todos ustedes acompañar. Muchísimas gracias nuevamente, un buen resto de semana y cordiales saludos. Gracias por su tiempo. Adiós.